Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te
Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla como el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla como el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, Señor, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Que tu espíritu hoy descienda aquí, Señor. Sopla en mí, Señor. Oh,
quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto
en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Bendito sea el nombre de Jesús, alabamos el nombre de Cristo en esta noche, por su misericordia, por su amor para con todos nosotros. Agradecidos a Dios por este tiempo de alabanza, de cánticos espirituales a la presencia de Dios. Y vamos pues, amados hermanos, el día de hoy a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que están conectados en esta hora, donde quiera que se encuentren. La gracia de Dios sobreabunde con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a volver a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, de los versículos 1 al 6. No se olviden que el jueves pasado vimos uno de los aspectos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Jesús, el carpintero celestial. El día de hoy vamos a hablar de otro aspecto de este mismo pasaje que tiene muchas cosas que enseñarnos y creemos pertinente compartirlos el día de hoy. El tema que nos atañe el día de hoy se titula La incredulidad es deshonra para Cristo. La incredulidad es deshonra para Cristo. Así que acompáñenme en una palabra de oración. Vamos a pedir al Todopoderoso que nos bendiga y que nos ayude en esta hora a hacer lo mejor posible para Él, para su gloria, su honra y su alabanza. Sí, amado Dios, te bendecimos en esta hora, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos y te magnificamos.
Cristo Santísimo, rogamos, imploramos que en esta hora derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre el servidor que está hablando tu palabra y sobre tu pueblo que está oyendo tu palabra. Alúmbranos, redargúyenos, convéncenos, llénanos de rema, llénanos de luz, llénanos de bendición. Recibimos por la fe tu gracia, porque tú eres el Verbo de Dios y eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Usa a este servidor para bendecir a tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos entonces, como lo dije, a abrir el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, de los versículos 1 al 6. Dice así la palabra gloriosa de Cristo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, Tectón, se acuerdan? Hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aleluya. Gloria a Dios. Vimos entonces el jueves pasado a Jesús, el carpintero, el tectón, el ebanista celestial, aquel que nos va a dar la forma que Él ha planeado para nosotros. Él nos va a formar, Él va a formar nuestro carácter. Hoy vamos a ver un aspecto muy importante, amados, porque nosotros tenemos que entender y comprender que el justo por la fe vivirá, y dice la Biblia: y si retrocediere no agradará a mi alma. La incredulidad realmente es una afrenta para Jesucristo. Entonces, de allí la urgente necesidad de comprender y entender que tenemos que trabajar en el tema de nuestra fe para desarrollarla, para fortalecerla y para lanzarla a la arena. Tenemos que lanzarla al campo de batalla, tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba aquí en este lugar donde Jesús había de predicar? Aquí estaba en su tierra, ¿verdad? Estaba en su tierra, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret de Galilea. Le seguían sus discípulos. Entonces vino a Nazaret, en donde él se había criado. Pero allí en su mismo lugar, ustedes se imaginan en aquellos días todas las personas que vivían, ¿cuántos habitantes habrían en el pueblo? Quizá pues 200, 500, quizá 1000 habitantes, no se sabe, pero todos se conocían ahí, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos se conocían, quizás por nombre. Era una comunidad en la cual todos se conocían. Entonces acá hubo un fenómeno único que se dio en Nazaret, en su tierra. Se dio un fenómeno que realmente en realidad no se vio en ningún otro lugar, y era de que allí en su misma tierra la gente que había conocido a Jesús desde niño no veía a Jesús como Él realmente era. Noten eso, no veían a Jesús como Él realmente era. Sus opiniones acerca de Él eran contradictorias y eran opiniones cargadas, o yo diría recargadas de confusión, a tal punto de que todos sus conciudadanos y sus vecinos y parientes y amigos
con los cuales él se había criado y había crecido, le menospreciaban en su corazón. O sea, no solamente no le veían como él era, sino que encima lo habían devaluado, lo habían menospreciado, y su concepto de Jesús estaba tremendamente deteriorado, ¿verdad? Sin motivo aparente. ¿Por qué? En el versículo 2, en Marcos 6:2, miren lo que nos dice la Escritura. Aquí hay mucha revelación. Aquí vamos a aprender muchas cosas en este pasaje y nos vamos a dar cuenta que nosotros, hermanos, no podemos darnos el lujo de dudar de Jesús. Porque cuando dudamos de Jesús, entonces estamos cayendo en un pecado y le estamos menospreciando y le estamos deshonrando. Versículo 2 dice, Marcos capítulo 6, versículo 2, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, mira, se admiraban, pero no en el sentido positivo. Había una admiración, pero no era una admiración que exaltaba a Jesús, sino miren lo que decían. ¿De dónde, marquen esa frase, de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Qué sabiduría? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces ellos reconocían que Jesús tenía ciertas cosas espectaculares, ¿verdad? Llamativas. Reconocían que tenía una sabiduría que le había sido dada y reconocía que habían milagros que eran hechos por sus manos. Pero aquí la palabra clave para darnos cuenta del sentimiento que imperaba en ese pueblo de Nazaret, esa palabra clave es ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde? Es la misma interrogante que mucha gente se hace el día de hoy cuando vemos un predicador. Entonces comenzamos a tratar como que de discernirlo, decimos, ¿será este profeta o este llamado apóstol, será de Dios o no será de Dios? Los milagros que hace, ¿serán de Dios o serán del otro, verdad? Entonces la gente se hace preguntas. Ustedes saben que nosotros el día de hoy vivimos días en los cuales los falsos profetas y los falsos apóstoles sobreabundan. O sea, estamos plagados de los profetas de Baal que andan profetizando mentiras. El mundo está lleno de brujos y hechiceros que están haciéndose pasar por verdaderos siervos de Dios y están haciendo señales mentirosas. Por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces acá dice, ¿de dónde tiene estas cosas? Sabían que había una sabiduría no por la oratoria de Jesús, la predicación, por su retórica, ¿no? Cómo él se expresaba, cómo él expresaba sus ideas, hilaba sus pensamientos. Entonces sabían que había una sabiduría, sabían que habían milagros, pero no nos olvidemos también que en aquellos días de Jesús habían muchísimos magos. Esto me lo dijo un amigo con el que yo estudié en el colegio, que él es judío. Él es un judío askenazi o askenazim, como le llaman. Y yo una vez me acuerdo que, bueno, en esa época yo no era cristiano evangélico, pero yo sí leía la Biblia, ya tendría mis 14, 15 años, y yo le preguntaba y le decía, ¿por qué ustedes no creen en Jesús? Le decía yo a este amigo judío, y él me decía, no, él fue un mago, me dice, en aquellos días habían muchos magos en Israel. Entonces, todos esos milagros, todas esas señales que aparentemente él hacía eran magia, él era un mago. Bueno, tenemos el caso de Simón el mago, ¿no? Entonces, vemos acá que seguramente ellos pensarían, me imagino, pues que Jesús era uno de esos magos que sobreabundaban en aquel entonces. Entonces ellos se cuestionaban por qué. Ellos decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Entonces cuestionaban el origen
de las manifestaciones de Jesús. En otras palabras, ¿será del cielo o será de Belcebú? Literalmente es lo que significa, ¿verdad? Lo que ahora nosotros mismos nos preguntamos cuando escuchamos a alguien. Como antes le dije, el mundo está plagado de falsos profetas. Entonces, ¿cuál es el origen de esta manifestación, de estos milagros, de esta sabiduría? Bueno, eso es una necesidad legítima de saber qué cosa estás recibiendo, porque a ninguno de nosotros nos gusta recibir nada de espíritus malos, bendito sea Dios, porque a través de la predicación se ministra unción, sea la unción de Dios o sea la unción de la oscuridad, también se ministra espíritus. Pablo dice, ¿qué espíritu has recibido, oh Gálatas insensatos? ¿Han recibido otro espíritu del que ya habéis recibido? A través de la predicación hay una transferencia espiritual. Entonces, obviamente la gente legítimamente cuestionaba. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionaba? Cuestionaba porque Jesucristo se había criado en el mismo pueblo con ellos y ellos lo habían visto desde niño crecer, los habían visto a sus hermanos, a sus hermanas. Como hemos visto, Jesús tenía, vamos a contar, creo que tenía 4 hermanos varones. Mira, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hay algunas personas que dicen que estos eran los apóstoles, ¿no? Pero no había ningún apóstol que se llamaba José, ¿no? Entonces Jesús tenía 4 hermanos, hijos de José y María. Jacobo, José, Judas y Simón. Después dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Como si nosotros los conocemos a ellos, son de acá de la cuadra, son de este mismo lugar. Y quién sabe si por ahí Jesús tendría algún hermano que sería una oveja negra, travieso. Y eso pues decía, acá están sus hermanos, sus hermanas, quién sabe, ¿no? Es una posibilidad obviamente, lo cual entonces llevaba a la gente a cuestionar el origen de las cosas que Jesús manifestaba. Entonces Jesús aquí, por esta causa, por ser de ese lugar, de ese pueblo, de ese barrio, Jesús se había convertido en objeto de análisis, de discernimiento. Imagínense ustedes qué clase de discernimiento puede tener gente que no tiene el Espíritu Santo. Y gente que está incluso bajo la ley, que es un pacto de muerte. Yo no creo que pueda haber un discernimiento muy preciso. Entonces, ¿a dónde los lleva este famoso análisis de Jesús? Lo analizan, se preguntan. Entonces ellos llegan a una conclusión de que ellos tienen que menospreciar a Jesús. No, ¿de dónde tiene no? Cualquiera dice, pues, ¿de dónde tiene Jesús? No, ¿de dónde tiene Si antes de ayer nomás hace un mes yo le compré un par de sillas, me hizo el ropero, y ahí estaba él trabajando en mi ropero, mi repisa, ¿se dan cuenta? Entonces se comienza a formar, miren ustedes, una atmósfera de menosprecio. Ahora, ¿y por qué remarco esto? Porque la verdad, pueblo de Dios, dentro de círculos evangélicos y no evangélicos, hay mucho menosprecio a la persona de Jesús. Ese menosprecio se manifiesta porque dejamos su palabra de lado. El menosprecio se manifiesta porque dejamos la oración de lado, no congregamos. Ahorita estamos congregando virtualmente, pero estamos congregando. Pero hay muchos que pudiendo estar congregando ahorita dicen, no, después voy a escuchar mañana. ¿Se cuenta? Eso se llama menosprecio. Porque ahorita deberíamos estar todos juntos en torno a Jesús, recibiendo esta palabra. Entonces había allí menosprecio. Y el día de hoy también hay menosprecio. Entonces quiere decir que aquí, en este lugar, y esta es otra cosa muy importante, lo menospreciaban. Segundo, lo miraban según la carne. Lo miraban según la carne porque lo habían conocido por años en lo natural, ¿no? Con los ojos naturales, con la razón, con el intelecto. Lo habían visto crecer, lo habían visto convertirse ya en un hombre, ¿verdad? En un carpintero,
un ebanista, trabajaba con ellos, para ellos les hacía trabajos, ¿verdad? Y eso de conocer a Jesús en lo natural es algo que en cierto modo nos ha pasado a nosotros también. ¿Cuándo? Cuando éramos religiosos, ¿verdad? Porque ¿cómo conocíamos nosotros a Jesús, por ejemplo, tú y yo cuando éramos niños y no conocíamos el Evangelio? Lo conocíamos por lo que veíamos en las películas de Semana Santa, lo conocíamos por lo que nos decía nuestra mamá, lo conocíamos por el crucifijo que estaba colgado en la pared, lo conocíamos por lo que decía la abuelita, ¿verdad? La abuelita que nos enseñaba a rezar 20 Padres Nuestros y 20 Aves Marías, y estamos ahí repitiendo como monitos, ¿verdad? Entonces, también nosotros, al igual que la gente de Nazaret, conocíamos a Jesús en la carne, es decir, un Jesús que no es realmente Jesús, sino un concepto de Jesús que estaba viciado y que estaba totalmente traspasado de confusión y de error y de falsos conceptos y de falsas ideas, un concepto de Jesús que estaba completamente contaminado por el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Entonces habíamos recibido ideas de todos los opinólogos que nos rodeaban, el tío opinólogo, la abuelita opinóloga, la tía opinóloga, el cura opinólogo, ¿verdad? Y todas las tradiciones en las cuales vivíamos también nos hacía ver a un Jesús en la carne, en lo natural. Entonces, ¿eso qué hace? Eso bloquea la luz de Dios. Porque cuando uno tiene un concepto y una idea bien fijado en su mente, créanme que esos conceptos, esas ideas, esas creencias son parte de nosotros mismos. Y el ser humano es muy renuente a renunciar a sus creencias. Es por eso que necesitamos el poder de Dios para anunciar al Jesús de la Biblia. Entonces, ¿por qué crees que la gente rechaza tanto al Jesús de la Biblia? Porque la gente dice, bueno, para aceptar al Jesús de la Biblia que me está trayendo este predicador o este hermanito o este vecino, voy a tener que menospreciar y desechar lo que me enseñó mi mamá, mi mamita, mi abuelita, mi abuelito, mi tía, la cucufatita, la que me enseñaba con el no. Entonces voy a tener que dejar a mi familia, lo que ellos hicieron por mí, para recibir a un desconocido. O sea que voy a traicionar mi herencia familiar. ¿Se da cuenta? Todo eso involucra el hecho de tener que entregarse a Cristo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos llene del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso definitivamente va a bloquear la luz de Dios, porque cuando estamos llenos de falsos conceptos, cuando uno está lleno de falsos conceptos, uno solamente puede ver lo que esos conceptos te permiten ver. Vemos a través de lo que ya tenemos en la mente. Por eso que es importante renovar la mente con la palabra de Dios. Porque cuando viene una palabra poderosa, es cuando en ese momento penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y entonces la gente dice, wow, eso es cierto, eso es verdad, y con más facilidad, con más soltura, uno comienza a renunciar a todas las falsas creencias. Ahora, conocían el oficio de Jesús, él era el carpintero, el ebanista del pueblo, todos lo conocían. ¿No es este el carpintero? Seguramente en ese pueblo había un carpintero, un panadero, había un herrero, había el que arreglaba los arados, las hoces, había el que hacía oficios de toda naturaleza. Entonces, el que se cachueleaba, el que arreglaba las tejas. Usted sabía que ese es un oficio antiguo también, arreglar los techos. Entonces, lo conocían a Jesús como el carpintero del pueblo. Entonces, ellos miraban solamente a Jesús desde el punto de vista natural, todos los aspectos naturales. Ahí están sus hermanos, el carpintero, ahí está la mamá, él me hizo un trabajo. Entonces eso ya bloqueaba la luz de Dios y comenzaban a dudar entonces, porque lo habían conocido pues casi 30 años en lo natural, y ahora de pronto viene como un tremendo profeta predicando con autoridad, denunciando el pecado. Y de pronto ese desconocido se convierte en un hombre muy famoso.
Y entonces la religión misma también a nosotros nos enseñó a conocer a Jesús, como dice la Biblia, según la carne, es decir, según el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos lleva esto a razonar carnalmente acerca de Jesús. Y obviamente, como ya les dije, esto produce pues menosprecio. O sea, no puede ser, ¿no? El carpintero, no, pero los antiguos profetas siempre han sido de los sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, esos eran los profetas. Mayormente los profetas en Israel eran descendientes de Aarón, sacerdotes o levitas. Pero ahora este Jesús de acá, ya esto está medio raro. Entonces como que todas esas cosas eran chocantes y contradictorias. Entonces, ahora ojo que el menosprecio, ¿qué produce el menosprecio? Cuando una persona menosprecia a Jesús, eso te lleva a blasfemar. Y eso es lo que en este momento, lamentablemente, y hay que orar por el pueblo de Israel, porque ellos menosprecian a Jesús a tal punto de que en Israel se blasfema mucho a Jesucristo. A Jesucristo lo blasfeman a María, a la madre de Jesús. Y la historia que ahorita circula en Israel, imagínense ustedes, acerca de Jesús, es que María, antes de casarse con José, cometió adulterio con otro hombre, por eso apareció encinta, y dicen que lo engañó a José, diciéndole que sí, este es un nacimiento sobrenatural, y dice que lo había engañado con un vecino, y José, como era un tipo humilde, dice que él aceptó y las perdonó, y entonces que Jesús nació de una relación impura. Miren lo que dicen ahorita en Israel los rabinos, los rabinos judíos dicen eso. Entonces, pastor, ¿y dónde usted sabe esas cosas? Busquen páginas judías, pues serjudío.com, hay un montón de páginas judías. Busquen judíos sefardíes, rabinos tales, y van a escuchar las blasfemias que ellos hablan de Jesús, pero blasfemias horribles, porque usted sabe que los judíos el día de hoy más estudian el Talmud que la Biblia. La Biblia, es decir, el Antiguo Testamento en Israel es conocido como la Torá, de Génesis hasta Malaquías. La Torá es el Antiguo Testamento. Pero los judíos casi no leen la Torá, lo que ellos leen es el Talmud, que es un compendio de 36 tomos, que ha sido escrito a lo largo también de varios siglos, varias decenas de cientos de años, digamos varios centurias, y en el Talmud es una suerte de compendio de blasfemias en contra de Cristo. Entonces el día de hoy hay mucha blasfemia, los israelíes, los judíos menosprecian mucho a Jesús, hay mucha blasfemia contra Jesús, y eso también pasaba ahí. Eso también sucedía ahí. Vamos a verlo eso dentro de un ratito. Entonces, como ellos estaban acostumbrados a verle en lo natural, entonces es natural que digan, ¿de dónde tiene estas cosas? Entonces, ellos estaban dudando del origen celestial de la unción de Jesús. Dudaban del origen celestial de los milagros, de la manifestación. Dudaban del origen celestial de la predicación de Cristo. ¿Qué sabiduría es esta que les da? ¿Será de Dios? Eso es lo que se preguntaban. Bendito sea Dios. Entonces dice la Biblia que se escandalizaban de él. Y esta palabra escandalizar es una palabra muy fuerte que significa tropezar. Claro, tropezar con una piedra, no, sino que están hablando que ellos tropezaban en Jesús, como que Jesús era la piedra de tropiezo para ellos. ¿Qué significa tropezar? O sea, te alborotas y te enojas a la vez. O sea, terminas con una especie de ira, de amargura en contra de Jesús. Entonces aquí se encendió la ira, la amargura, el alboroto, la habladuría, ¿no? Y entonces surgen los prejuicios, que es una idea, ¿verdad?, preconcebida, que es errónea, que está basada en una mala información, en una mala observación o en algún cálculo que puede la gente hacer según sus propias conveniencias. Entonces, estos prejuicios son fortalezas
que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso lo hemos estudiado varias veces. Los prejuicios son fortalezas, son murallas, son bloqueos, llámale bloqueo, muralla, fortaleza, bloqueos que se levantan en tu mente y que impiden que la luz de Dios, el conocimiento, la revelación de Dios pueda alumbrarte y darte entendimiento. Entonces tropezaban, ¿por qué? Por el mucho razonamiento. No les entraba la idea de que Jesús podía ser un verdadero profeta, porque decían, este es el carpintero, ¿verdad? Entonces, este razonamiento es el árbol de la ciencia del bien y del mal en todo su esplendor. Ahí se desató el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ustedes saben que el mucho razonamiento anula la palabra de Dios. Porque cuando tú te pones a razonar las cosas de Dios y los quieres razonar en tu mente natural, entonces tienes que apartarte de la Biblia, porque tú estás dando tu propia opinión. Te vuelves un opinólogo. Entonces, al volverte opinólogo, decíamos, el árbol de la ciencia te vuelve un opinólogo, razonas y la Biblia la dejas de lado. Se olvidaron de las profecías, ¿no? He aquí mi siervo, él será prosperado. Tantas profecías que habían en el Antiguo Testamento las olvidaron y solamente les importaba que puede estar haciendo un carpintero acá haciendo milagros y predicando. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Verdad? Entonces, pero no decían, oye, pero la Biblia dice esto, la Torá, mira, Moisés dijo que hay que oír al tal profeta, mira lo que dice la Torá, en tus días voy a hacer una obra que si la oyeres, te retiñirán los oídos y no la creeréis. Entonces, te olvidas de la palabra y no te das cuenta de lo que realmente está pasando, porque la palabra de Dios es nuestra guía hoy y debía haber sido guía para estos israelíes en aquel tiempo, pero no, ellos comenzaron a meterse en sus razonamientos y eso entonces les impedía ver a quién, al profeta, al hombre de Dios. Ese razonamiento les impedía ver al Mesías, al Salvador del mundo. Ese razonamiento y esos prejuicios le impedía ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Emmanuel, a Dios con nosotros, a Hijo nos es dado, ¿verdad? Entonces, eso es. No estoy diciendo que el razonamiento sea malo. Dios te ha dado la razón. Dios te ha dado la mente, Dios te ha dado un cerebro, Dios te ha dado neuronas, Dios te ha dado inteligencia. Pero ya les he dicho que el sentido común, la razón, las neuronas se utilizan para las cosas naturales. Yo uso mi razón, mis neuronas, mi sentido común cuando limpio, cuando cocino, cuando trabajo, cuando manejo. Porque yo no voy a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por fe manejando desde mi casa hasta mi trabajo, voy a cerrar mis ojos y voy a confiar que Dios... No, esa es una tontería, ¿verdad? Vas a terminar estrellado. O sea, cuando manejas, cuando trabajas, cuando conduces, cuando caminas en la calle, cuando cruzas un semáforo, necesitas razonar, sentido común, ahí sí usa la lógica. Entonces, esas son cosas que se usan en el mundo natural. Pero cuando se trata de discernir a un profeta, a un hombre de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo, ya el sentido común puede quedar relegado ya a un segundo plano. No digo que se va a desechar, pero ya tú tienes que comenzar a ver las cosas no según tu razonamiento y tu sentido común, sino según la palabra de Dios. Entonces, los judíos tenían suficiente palabra, suficientes versículos para darse cuenta de que Jesús era el Mesías, pero dejaron la palabra de lado. Entonces estaban dudando de las manifestaciones y este razonamiento obviamente había sido producido por sus experiencias pasadas. Entonces allí vemos, por ejemplo, miren ustedes aquí en el versículo, quiero que veamos en el versículo 4, mas Jesús les decía, miren, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, Cristo está acá profetizando y dando una verdad real. Siempre los profetas son menospreciados
en su propia tierra, entre sus parientes, en su casa, en su país. O sea, los profetas por eso están destinados a irse a otros lugares donde nadie los conoce, y realmente ahí son tremendamente usados por Dios, ¿verdad? Porque no hay pues ahí el prejuicio que elimina y mata las expectativas. El prejuicio mata las expectativas, y ustedes saben que la fe expecta, la fe espera algo grande, la fe es la convicción de tener algo que no se ve. Bendito sea Dios. Entonces Jesús está diciendo, mira, acá ustedes me están deshonrando. Ustedes están tratando de entenderme con su cerebro gris, están tratando de entenderme y me ves a mí y te acuerdas de la silla que te fabriqué, me ves a mí y te acuerdas del ataúd que le hice a tu tía, a tu abuelita, me ves a mí y te acuerdas viéndome cuando yo estaba cepillando la madera de tu puerta en tu casa, cuando te instalaba la puerta y la ventana. De eso es lo que te está llevando a razonar. Entonces tú me estás deshonrando, les dijo Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes me están deshonrando. Y él aquí está reconociendo y diciendo, yo soy un profeta y ustedes no me están honrando. Y es verdad que cuando un profeta está en su tierra, ahí es más deshonrado. Entonces, cosa curiosa, ¿no? Cosa tremenda. Es un efecto muy negativo, es un efecto que se da en muchos aspectos también de la obra de Dios. Ahora, aquí, todo esto que produjo, y aquí viene el tremendo problemón que trae esta actitud de este pueblo. Mire, ¿y qué pasa cuando entonces nosotros conocemos a Jesús según la carne? Versículo 5. Miren, y no pudo hacer allí ningún milagro. O sea, de hecho que la predicación de Jesús fue la misma. Jesús tenía la misma fe, el mismo fuego, la misma unción. Jesús tenía la misma luz. Es decir, Jesús era el mismo aquí y el mismo de Capernaum y el mismo que echó fuera al demonio del Gadareno, a la legión. Era el mismo. Pero ¿qué cambió acá? Acá Jesús no cambió, acá quien cambió fue su audiencia. O sea, este era un tipo de audiencia que estaba repleta de prejuicios, razonamientos y llena del árbol de la ciencia del bien y del mal, y llena de chismes y de blasfemias y de soberbia y de menosprecio. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Miren cuál fue la espantosa consecuencia. Y no pudo. ¿Se puede imaginar usted esta frase? Y no pudo. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Es decir, esta actitud, el resultado de conocer a Jesús según la carne, el resultado de movernos en lo natural, en los prejuicios del árbol de la ciencia del bien y del mal, el resultado de tratar de discernir a Cristo a través de tradiciones, a través de la enseñanza de la religión, esto trae como resultado que Jesús no pudo hacer allí, escúchalo bien, ningún milagro. Es decir, dice que salvó a unos pocos enfermos, es decir, unos pocos que tenían dolorcito de cabeza, dolor de estómago, le dolía la espalda, le dolían los huesitos, qué sé yo. A unos pocos enfermos pudo sanar, pero nadie, ningún ciego vio, ningún mudo habló, ningún muerto resucitó. Es decir, aquí no hubo ningún milagro. Ahora miren, ¿se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Todo lo contrario, ¿verdad? Porque ella tocó a Jesús, ¿verdad? El borde de su manto, y se acuerdan que él saltó el poder de Dios hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la fe, dijimos, es como un imán que atrae el poder de Dios a nuestras circunstancias. Cuando hay fe, ¿se acuerdan? Hay un continuo fluir del poder de Dios. Mientras nosotros nos mantenemos en fe, confesando la palabra, declarando, moviéndonos con las promesas, el poder de Dios va a fluir de manera continua, de manera
fluida, perdonen la redundancia, hacia nuestras vidas, pero allí no pudo hacer ningún milagro. En otra versión dice, y no hizo allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Y acá en el versículo 6 dice algo parecido, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Verdad? A Jesús le asombra la fe y le asombra la incredulidad. Y no solamente le asombra la incredulidad, le deshonra, le irrita. Un pasaje que a mí, cuando yo recién me convertí, un pasaje que me chocaba, era escuchar a Jesús decir, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, son palabras muy duras que Jesús habla a una generación incrédula, una generación que no era capaz de creer. Y era algo que le irritaba. La incredulidad irrita a Jesús y la incredulidad deshonra a Jesús. ¿Se da cuenta? No hay profeta sin honra en su tierra. Entonces, la incredulidad deshonra a Jesús, la incredulidad irrita a Jesús. Miren lo que está produciendo en Jesús. Y no solamente eso, la incredulidad bloquea el poder ilimitado de Cristo. El poder de Dios está diseñado para fluir desde Dios, desde Cristo, hacia un recipiente, un vaso, un depósito que tiene fe. Si ese vaso, si esa persona no tiene fe, el poder de Dios se queda allí, no se mueve. No se mueve porque su diseño es quedarse quieto, es quedarse allí en la presencia del Señor, porque ahí hay una persona con incredulidad, entonces ahí no cae el poder de Dios, ahí no hay manifestación. Por eso desarrolla tu fe, amado. Quizá tú estás diciendo, yo quisiera ver más milagros en mi vida. Lo que yo te aconsejaría es que tú más bien, en lugar de tratar de ver más milagros, lo que debes tratar de ver es más fe en tu vida, desarrollarla, trabajar en ella, memorizar la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra. Sobre todo, pídele revelación a Jesús. Señor, revélame tu palabra, dame revelación, porque es la revelación de la palabra la que trae la fe. La fe viene por oír el rema, la palabra revelada de Dios. No pudo hacer allí ningún milagro. Entonces, había poder, estaba todo el poder ilimitado de Dios depositado en Jesús, pero no había fe en los posibles beneficiarios. O sea, nadie se pudo beneficiar. Y esto es una tragedia. Hay mucha necesidad en el mundo, mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Pero cuando no hay fe, entonces, por más que Dios ama a esa gente, Dios no va a poder actuar en ellos, porque Él ha diseñado su poder sanador, su poder redentor, su poder libertador y su poder milagroso. Lo ha diseñado de tal manera que ese poder va a correr, va a huir, va a lanzarse con todo sobre la gente que tiene fe. Entonces, nadie se va a beneficiar de este gran amor de Dios si no hay fe. Entonces, tener fe es una condición fundamental para experimentar el amor redentor de Cristo. Entonces, la gente se queja de que Cristo no le ama, de que Cristo no le ayuda, de que Señor, mira, tantos años vengo congregando y hasta ahora nada. No, el problema no es Jesús, el problema somos nosotros. El problema lo creamos nosotros porque nosotros no estamos desarrollando la fe. No te olvides, te lo vuelvo a decir, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe alcanzará la vida. El justo por la fe alcanzará el Zoe. El justo por la fe alcanzará los milagros. El justo por la fe alcanzará la vida eterna, alcanzará el cielo. Vida significa todo eso. Zoe, el justo por la fe alcanzará lo sobrenatural, alcanzará la gloria de Dios. Entonces, eso es Zoe. Eso significa Zoe, la gloria, la vida, el poder. Aleluya. Entonces, no había en este lugar el nivel de fe necesario, solo sanó a unos pocos enfermos. Entonces, la fe atrae el poder de Dios y la incredulidad ahuyenta la manifestación del poder de Dios. Mira, son dos conceptos
totalmente opuestos el uno al otro. Mientras la fe atrae la manifestación de Dios, la fe atrae el poder, los milagros, la provisión, la bendición, atrae la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, atrae la unción, atrae la doble porción, atrae la luz, atrae la paz, la fe atrae la cobertura, la fe atrae la protección, ¿ya? La presencia de Dios. Que la incredulidad más bien irrita a Jesús, y Jesús, hermano, reacciona con un rechazo tremendo hacia la incredulidad. Entonces había en ese pueblo una atmósfera muy satánica de incredulidad, porque acá hay que notarlo claramente. Ahí se había metido el diablo. ¿Tú crees que no estaba el diablo metido ahí confundiendo a la gente? Claro, había una atmósfera satánica de incredulidad. Era una atmósfera, ya te he dicho, de escándalo, es decir, había alboroto, confusión, conmoción, había ira. Eso es tropezar. Había ira contra Jesús. La gente pensaba, este ha venido acá, se ha convertido en un mago y ha venido acá a engañarnos, ha venido acá a confundirnos. Entonces, había ira contra Jesús. O sea, no estoy hablando de una neutralidad siquiera, no, porque tropezar significa también llenarse de ira, te alborotas, te agitas, te enojas, y quizás hasta lo veían como un falso profeta, por eso es que lo deshonraron. Entonces, todo esto que trajo como consecuencia también, entonces no había pues una expectativa sana de algo grande, maravilloso, sino más bien había miedo, temor, desconfianza, y la gente comienza a mantenerse al margen. ¿Por qué? Porque dudaban del origen de la manifestación de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿será? ¿No será? Entonces, la gente se comienza a mantener al margen. Y ustedes saben que primera de Petronio, primera de Petronilo 4:5 dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no es cierto? Eso es el apóstol Petronio. Petronio dije, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, Nazaret, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en un centro de chismosería, de habladuría, de pleitos. Unos decían sí, que es bueno, otros no, que es un malo, que es mentiroso, que nos está engañando, que es un mago, no, que sí es un ciego. Es decir, comienza una polarización en torno a Jesús, habladurías, discusiones, debates, qué sé yo, porque había escándalo, entiéndelo, tropiezo viene de la palabra griega escándalon, ¿no? Entonces había escándalo, la gente se escandalizaba, tropezaban en Jesús. Entonces, se da cuenta, hubo una conmoción en ese pueblo chico, infierno grande. La lengua comenzó a soltar veneno por todos lados, todo el mundo se envenenó en Nazaret. Entonces, y esto lamentablemente hay que reconocerlo, pasa en el mundo y también pasa en la iglesia. El Cristo de la religión, estamos hablando de cualquier iglesia, sea evangélica o no evangélica, porque hay iglesias evangélicas religiosas también. El Cristo de la religión es el Cristo muerto. Yo cuando recién me convertí a Cristo en el año 82, yo decía, pero ¿por qué Cristo, que en la Biblia, comenzaba yo a leer la Biblia, ¿no? ¿Por qué acá hace tantos milagros y hoy en pleno siglo XX, porque eso fue en el siglo XX, no hay milagros? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué hacía la diferencia? Porque acá en la Biblia dice que Él hacía milagros y ¿por qué hoy nadie sana, nadie es libertado? Claro, yo comencé en una iglesia donde no se creía en los milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el religioso pues vive de leyendas, el religioso vive de tradiciones, de fábulas. Y los cristianos evangélicos religiosos igual están llenos de leyendas, de fábulas, llenos de tradiciones. No han renunciado a su religiosidad. Porque, hermano, si tuvieran palabra, entonces la cosa es diferente. Cuando hay rema, cuando hay logos, ahí entra lo sobrenatural, ¿o no? Claro que sí. Entonces, el religioso vive de leyendas. Lamentablemente, en muchas iglesias se enseña, evangélicas, ¿sabes?, que hoy no hay milagros, que hoy no hay don de hablar en lenguas, que ya no hay profecía. Eso quedó en la Biblia registrado. Son iglesias evangélicas religiosas tradicionales. Yo comencé en una de esas iglesias
No te estoy diciendo que ellos eran unos endemoniados, no. Eran hijos de Dios a los cuales los mismos pastores le ponían un techo y le decían, ¿sabes qué? No atravieses este nivel que te estoy dando, porque todo lo que está arriba de este techo que te estoy poniendo, todo eso es satánico. No hables en lenguas porque el diablo también te puede hacer hablar en lenguas, decían. No ores por los enfermos porque se te puede meter Satanás. Y así todo era Satanás, y todo el mundo está asustado ahí con miedo. Oye, oren que estoy con dolor de estómago. No, yo no voy a orar por él porque se me va a meter Satanás. Eso nos enseñaban los pastores, imagínese usted. Entonces, ¿por qué? ¿Porque ellos son malvados y perversos? No, sino que ellos mismos han sido enseñados. O sea, hay una transferencia, ¿cómo se puede decir? Generacional también. También hay generaciones espirituales, ¿verdad? De padres a hijos. Así como en lo natural los hijos reciben educación de los padres, heredan las costumbres de los padres, igual es en lo espiritual. Ellos también fueron mal enseñados y ellos vuelven a dar su mala enseñanza a sus hijos y sus hijos a los hijos de los hijos. E imagínense, del 82 ya casi 40 años, 39 años, a veces me encuentro con algunos de estos hermanitos de esa iglesia y siguen pensando igual. O sea, ellos siguen con el mismo rollo de que las lenguas no hay que hablarlas, de que puede ser Satanás. Siguen en lo mismo. O sea, ellos se han quedado en esa burbuja religiosa, en esa ostra de engaño y siguen en lo mismo. Entonces, ellos tienen este problema que están viendo a Jesús a través de las lentes, a través de los cristales que le han puesto en los ojos esos pastores que también a su vez tienen los mismos cristales con otros colores, con otras medidas, por decirlo así. ¿Y qué hace? Ven a un Cristo borroso. Déjeme decirle una cosa, hermano. Nosotros tenemos que predicar al Cristo de la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo Cristo que se hizo hombre y vivió en la tierra y caminó por Capernaum, Jerusalén, Galilea, por Judea y por Samaria y predicó e hizo milagros. Ese mismo Cristo es el mismo Cristo de hoy día, está vivo y es el mismo Cristo de todas las edades. Él no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice el libro de Hebreos. Entonces, nosotros tenemos que ver al Cristo de la Biblia, quitarnos esos cristales borrosos que nos ciegan y ver al Cristo que la Biblia nos presenta. Olvidarnos de los prejuicios de que me dijo la abuelita, de que me dijo mi tía Ernestina, me lo enseñó que cuando yo era niño era mi tía preferida. No, olvídate de lo que te dijo tu tía, enfócate en lo que es la Biblia. El Cristo que te presenta la Biblia es el mismo Cristo que hoy camina en la tierra y se mueve a través de sus hijos y de sus hijas, porque Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Bendita sea la gloria de Jesús. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que comenzar a entender y a comprender a Cristo por el Espíritu Santo. Hace muchos años un gran hombre de Dios estaba orando y Dios le habló y le dijo, mientras él oraba, le dijo, esto lo leí en una biografía, le digo: hijo, yo te he llamado para que tú ores por gente con cáncer y sean sanadas. Yo te he llamado para que ores por ciegos y los ciegos vean. Este fue un gran evangelista que vivió más o menos en los años 1940, algo así. Entonces, este evangelista le dice: Señor, pero ¿qué tengo que hacer para hacer esos milagros? O sea, sanar a gente. El Señor le dijo: ni el cáncer se te va a resistir. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ver esos milagros, esa gloria, esa bendición? Y dice que Dios le dijo: para que tú veas esos milagros, esas maravillas, y eches fuera demonios, le dijo, mira lo que dijo: tú tienes que ver a mi Hijo Jesús tal como Él es. Tú tienes que verlo tal como Él es. No, si tú lo ves distorsionado, le dijo, tú no vas a poder hacer los milagros. Tú tienes que ver a mi Hijo Jesús tal como Él es.
Y él le dijo, ¿y qué tengo que hacer para ver a Jesús tal como Él es? Y Dios, el Padre, supuestamente en la revelación, le da una dieta y le dijo, léete 10 veces, 10 capítulos diarios de los evangelios. Enfócate en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escudriña 10 capítulos diarios. Y si tú haces eso, le dijo, tú verás a mi Hijo Jesús como realmente es. O sea, es obvio que si tú te enfocas y comienzas a leer solo acerca de Jesús, vas a comenzar a tener ¿qué? Revelación. El Espíritu Santo va a comenzar a llenar ese estudio y Él te va a comenzar a abrir los ojos y vas a ver a Jesús tal como Él es y vas a ser liberado de este tremendo problema de menospreciar a Jesús, de escandalizarte de Jesús y de tener una visión distorsionada, borrosa, engañosa de Jesús de Nazaret. Entonces, hay muchos cristianos, lamentablemente, el día de hoy no conocen a Cristo en el Espíritu, lo conocen en la carne. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tus finanzas y ver muchas maravillas de Dios, tú tienes que aprender a ver a Cristo en el Espíritu, es decir, por revelación del Espíritu. Mire, vamos a concluir con esta palabra que está en Mateo 16:13. Vayan conmigo a San Mateo 16:13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, acá Pedro está sacando ese versículo del Salmo 2, ¿verdad? Honrad al Hijo para que no se enoje, porque se enciende de pronto su ira, ¿no? Entonces, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, acá vemos a un Pedro que está viendo a Jesús en su correcta dimensión. Aquí vemos a un Pedro sin miopía espiritual, sin cataratas espirituales en los ojos. Acá vemos un Pedro iluminado, acá vemos un Pedro acertado, un Pedro que tenía un concepto, una idea precisa, divina de quién era Jesús. Pero ¿por qué fue esto? ¿Por qué Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Es tremendo. Acá Pedro prácticamente está hablando con una tremenda sabiduría. Y Jesús le da la razón para semejante respuesta. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Feliz, bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa hace la diferencia en un cristiano? El nivel de revelación. O sea, Pedro, ¿por qué Pedro supo que Jesús era el Mesías, el ungido? ¿Por qué Pedro supo que Él era el Hijo del Dios viviente, prometido en Salmos, desde Génesis hasta Malaquías, el Hijo del Hombre, aquel que venía en la nube con semejanza de Hijo del Hombre? ¿Por qué Pedro lo supo? Pedro lo supo porque a él le había sido revelado, gloria a Dios. Entonces, si a Pedro no le hubiera sido revelado, hubiera estado Pedro como lo que decían en el versículo 14, los otros, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esos que creían que Jesús era Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas, ellos estaban viendo a Jesús con los ojos de la carne, no tenían revelación. Por tanto, el concepto que tenían de Jesús era equivocado. Tenían un concepto confuso, estaban confundidos. Pero acá vemos a un Pedro que tiene revelación. Y Jesús, miren cómo le llama. Simón, eres bienaventurado, eres doblemente feliz.
Mi Padre te lo reveló. ¿Sabes por qué lo sabes, Pedro? ¿Sabes por qué tienes ese correcto discernimiento? ¿Tienes ese correcto entendimiento? ¿Sabes por qué tienes luz? Porque del cielo te ha sido enviada la luz. Y sabe, hermano, cuando tú tienes esta revelación, ¿qué cosa eres? Bienaventurado, ¿no? Esta es otra bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados seréis cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Por acá Jesús habla otra bienaventuranza. La bienaventuranza de los que tienen la correcta revelación de la persona de Cristo. La bienaventuranza de los que tienen el correcto entendimiento de quién es Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que Jesús puede hacer? ¿Hasta dónde llegan las habilidades, las posibilidades que tiene Jesús en sus manos para poderlas compartir contigo? Entonces, cuando tú tienes la revelación, entonces tú vas a poder ver la gloria de Dios. Entonces tú, si tienes revelación, va a haber fe. Y si va a haber fe, va a haber maravillas. Oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El que hace pues maravillas y prodigios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces acá Dios con toda seguridad nos está dando una pauta, una guía, y nos está diciendo: hijos, ustedes necesitan revelación de mi Hijo. Sumérjanse en las Escrituras, lean la Biblia, pidan revelación al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de sabiduría y revelación. Él es el Espíritu de conocimiento, inteligencia, sabiduría, revelación. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda la verdad, es decir, te va a revelar a Cristo plenamente. Y una vez que tú puedas ver a Cristo plenamente, Dios va a poder actuar en tu vida plenamente. Una vez que tú conozcas a Cristo en su dimensión correcta, entonces la correcta dimensión de poder va a venir a tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida. Entonces este es un requisito fundamental, porque la incredulidad deshonra a Cristo. La confusión deshonra a Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya, pueblo del Señor. Que Dios nos bendiga en este día. El servidor sigue insistiendo con este tema, no porque sea mi tema preferido, porque alguno dirá: wow, el tema de la revelación es el tema favorito del pastor. No, ¿se dan cuenta que acá está en toda la Biblia? Acá está. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló. Todo es revelación en el Nuevo Testamento. Que es el Espíritu Santo con el Nuevo Testamento. La función del Espíritu Santo es revelación, revelación, revelación de las cosas espirituales. Él nos revela lo profundo de Dios, las cosas que ojo no vio ni oído yo. Es el Espíritu Santo. O sea, la tarea del Espíritu Santo es básicamente revelar, enseñar. Aquel cristiano que está pensando que el Espíritu Santo viene solo para darnos ciertas emociones, alegría, felicidad, para hacerte saltar o para ponerte los pelos, como decir, de la carne de gallina por emociones. No, estás equivocado. El Espíritu Santo en esencia es el Maestro Celestial. En esencia, que el Espíritu Santo tomó la posta de las manos de Cristo y sigue siendo hoy el Maestro. El Espíritu Santo sigue enseñando. Su fuerte, el fuerte de la manifestación de Él es la enseñanza, es la revelación. Eso tenemos que pensar maduramente, ya no infantilmente. Dejemos de ser infantiles. Entendamos que lo que el Espíritu Santo quiere darnos es revelación, enseñanza. Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? O sea, el Espíritu Santo toma lo que es de Jesús, es decir, su carácter, su naturaleza, su gloria, su presencia, toma las cosas que son de Jesús y nos las hace saber a nosotros. ¿Por qué? Acá Jesús lo enseña. Porque cuando uno tiene una visión distorsionada de Jesús, se pierde a Jesús. Te lo pierdes. No lo vas a ver, no vas a ver su gloria. No vas a disfrutar a tu Dios, no lo vas a disfrutar. Él va a estar relegado en tu vida porque tu miopía te va a impedir ver su gloria. Aleluya. Damos gracias a Dios por su santa palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Entonces, pueblo del Señor, vamos a orar. Vamos a pedir al Altísimo
que en esta hora nos ministre y nos bendiga, luego que hemos recibido esta gloriosa palabra. Querido Jesús de Nazaret, te agradecemos en esta hora, Dios, por tu preciosa palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por todo el tiempo, Padre Celestial, que te hemos conocido en la carne, en lo natural, a través de nuestros sentidos, quizá a través de la confusión, a través de falsas enseñanzas. Libéranos de eso ahora, libéranos de toda fortaleza, de todo concepto, criterio y enseñanza equivocada. Libéranos, Señor Dios Todopoderoso, de toda mentira espiritual. Y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones a ti para que nos des revelación, Padre. Danos revelación de Cristo. Revélanos a Cristo, como el Mesías, como el ungido, como aquel que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Danos abundante revelación acerca de Cristo. Revelación que entre como un torrente de agua pura, de agua limpia, y saque de dentro de nosotros toda fábula, toda mentira, toda confusión, todo engaño, todo concepto religioso, toda turbación, todo tropiezo, todo escándalo. Saca de nosotros todas esas mentiras y llénanos, Padre Celestial, del Espíritu Santo y fuego. Llénanos de la doble porción del Espíritu de revelación, de sabiduría, de inteligencia, para poder conocer profundamente, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Haz, Padre mío, que tu Espíritu Santo nos permita conocer el día de hoy aún lo profundo de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo, la gloria de tu palabra. Aplasta a todo demonio y confusión en medio de tu pueblo. Aplasta a los espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Aplasta toda hueste espiritual de maldad. Aplasta todo espíritu de mentira. Y concédenos, Señor, en tu inmenso amor, en tu inmensa gracia, el poder alcanzar misericordia, revelación abundante, Padre, a través de las santas escrituras, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios si tú has escuchado este mensaje por primera vez, pero todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Hoy día yo quisiera ayudarte. Es necesario que tú le des tu corazón al Señor. Cristo quiere venir a morar a tu corazón, quiere llenarte con su presencia. Tienes tú que entregarle tu vida a Él. Es un acto voluntario, por eso, si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, en esta hora, haz esta oración conmigo. Repite lo que yo voy a decir y Cristo vendrá a tu vida, nacerás de nuevo, serás una nueva persona. Di así, di: Señor Jesús, recibo tu palabra en esta hora, reconozco que he pecado delante de ti, reconozco que no te conozco. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, perdona todos mis pecados, lléname con el Espíritu Santo, séllame con el Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y concédeme, Señor, ser salvo desde este día. Yo declaro por la fe que creo que tú resucitaste de los muertos y vives por los siglos de los siglos, y eres mi Señor y mi Salvador. Y recibo por fe la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hiciste esta oración, Cristo entró a tu corazón, el Padre entró a tu corazón, el Espíritu Santo entró a tu corazón, está sellado, inscrito en los cielos. Gloria a Dios, síguete conectando jueves a las 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana a través de nuestras páginas de Facebook y YouTube. Se llama Comunidad Cristo para las Naciones. Bendito sea Dios, sigue escuchando la palabra, aprende. Y vas a aprender a orar, vas a aprender a leer la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, un gozo y un privilegio haberte ministrado en esta noche. Mantente sintonizado, mantente unido a estas transmisiones que estamos haciendo a través de Facebook y YouTube. No te olvides, Comunidad Cristo para las Naciones, jueves 7:30 de la noche, domingos 11:30 de la mañana. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. En un instante mi esposa les estará mandando el link. Vamos a orar dentro de unos momentos. Manden rápidamente sus peticiones
porque necesitamos apuntarlas, anotarlas para poder orar. Dios les bendiga, nos vemos en un instante.